Tenemos acá un rey que abiertamente la Biblia nos dice que prosperó, ¿ok? Pero con una condicionante. Y les cuento un poco por qué vamos a hablar de este rey. Es súper contingente lo que vamos a ver hoy respecto a las clases de escuela dominical. La gente que ha venido o que viene regularmente a las clases de escuela dominical se podrá dar cuenta que estamos viendo cómo Amán estuvo trabajando en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces les va a hacer bastante sentido a la gente que está viniendo a la escuela dominical. ¿Ya? Pero principalmente, ¿por qué vamos a hablar de este rey? A mí en lo personal, hermanos, me gusta mucho el Antiguo Testamento, me gustan las historias de los reyes y siento personalmente, hermano, que cada rey de Israel nos muestra una personalidad de un creyente. Eso es lo que creo yo. Las oportunidades anteriores que yo he tenido el privilegio de estar acá, también he enseñado de algún rey. Y es porque me gusta tomar la historia y ver las lecciones aprendidas, hermano. Vamos primero a Romanos 15:4, para que no digan, pucha, siempre habla del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor respecto al Antiguo Testamento. En Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermano, es para nuestra enseñanza. Si bien es historia, pero mucho más que historia, hermano, tiene que ser una enseñanza para nuestras vidas. Yo les voy a contar una cosa. En mi trabajo formal, yo trabajo dirigiendo proyectos, ¿ya? Y hace un tiempo yo me capacité también académicamente hablando en el ámbito de los proyectos. Gracias a Dios pude sacar una certificación muy reconocida para la dirección de proyectos. Y saben, lo más importante de una buena dirección de proyectos, el activo más importante de una buena dirección de proyectos para que un proyecto salga bien, tenga éxito, son las lecciones aprendidas. ¿Me entiende la idea? Lecciones aprendidas. ¿Y qué son las lecciones aprendidas? Yo me voy a la historia, veo, leo y veo lo que no tengo que hacer. O bien, veo lo que sí tengo que hacer, hermano. Entonces, el Antiguo Testamento y básicamente los reyes de Israel son una fuente inagotable de lecciones aprendidas. Nosotros como creyentes deberíamos ir a estas lecciones aprendidas tal como lo hizo Asuero. Recuerde lo que hizo Asuero, que mandó a pedir las crónicas. Eso es para los que vienen a la escuela dominical. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Una cosa es quedarse con lo lindo del Nuevo Testamento, con las enseñanzas, del Nuevo Testamento, pero es muy importante que el creyente mire las lecciones aprendidas del Antiguo Testamento, de los reyes de Israel. Y es por eso que este estudio, o este mensaje, mejor dicho, lo vamos a basar en un rey de Israel. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de este rey? Volvamos nuevamente a 2 de Crónicas 26. Podemos decir, partió a los 16 años de edad a reinar Israel, reinó en Judá, reinó 52 años. Una cosa interesante que también podemos ver ahora es que persistió en buscar a Dios. Y ahí nos salta el primer detalle, porque no solamente buscó a Dios, sino que persistió. Y cuando la Biblia nos da ese tipo de detalles, nosotros no los podemos dejar pasar. Tenemos que ver de qué se trata o qué nos quiere mostrar el Espíritu Santo. Sigamos entonces. ¿Qué más nos dice esta primera porción? Que fue prosperado, ¿ya? E hizo lo recto también. Una de las cosas interesantes de este rey es que también aparece en la genealogía de Cristo. También es un dato interesante de este rey. También nos dice que edificó a Elot y restituyó a Judá. Y ya más avanzado el mensaje les voy a comentar de qué se trata eso. Y por último, hermano, dentro de las primeras cosas que podemos ver y el contexto que podemos establecer con este rey, podemos decir que este reino, el reino de Usías, comenzó a reinar en ruinas y en pobreza. Y usted me dirá, hermano, pero prosperó.
La palabra del Señor dice que lo prosperó, pero comenzó en ruinas. Vamos a ver un poquito más atrás, Crónicas 25, versículos 23 y 24. Estamos estableciendo el contexto, estamos conociendo a este rey. Versículos 23 y 24 de 2 de Crónicas 25. Dice, atención hermano, y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. 24. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles después volvió a Samaria. Un poquito de historia. El padre de Usías se fue a guerra con el rey de Israel. Guerra, derribaron al rey, al papá de Usías. ¿Y qué es lo que dice el versículo 24? Tomaron todo el oro, los utensilios de la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Es decir, Usías partió de 16 años en la ruina. ¿Ya? ¿Usted se puede imaginar un rey en ruinas? Es difícil, ¿cierto? Nosotros, el perfil que nosotros tenemos de rey es un rey apoteósico, con corona, con todo lo que quisiera cualquier persona, con ganado, con cosas, con muchas posesiones, con poder. No fue el caso de Usías, ¿ya? Pero sin embargo la Biblia nos dice en un versículo que Dios lo prosperó. Y le prosperó siempre y cuando, o solamente cuando le buscó, cuando Usías persistió en buscar a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comparar la vida de este rey con la de un cristiano promedio. ¿Ya? No pierda la idea, estamos hablando irónicamente de un cristiano promedio. Yo espero que acá no seamos ninguno cristiano promedio, sino que seamos todos cristianos más bien sobre el promedio. ¿Ya? Entonces, punto 1, el cristiano promedio prospera, pero prospera cuando busca a Dios. Y acá vamos a derribar, hermanos, varios mitos que hay respecto a la búsqueda de Dios y qué es lo que es realmente la prosperidad. Leamos nuevamente el versículo 5. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Ok? El cristiano promedio prospera cuando busca a Dios. Pero hermano, yo le pregunto sinceramente, ¿usted sabe lo que es buscar a Dios? ¿Realmente nosotros sabemos qué es buscar a Dios? ¿O cuál es el concepto que nosotros tenemos de la búsqueda de Dios, o a Dios mejor dicho? ¿Será venir a la iglesia? ¿Será escuchar música cristiana? ¿Qué será buscar a Dios? Cuando estoy enfermo, busco a Dios, trato de orar, pido oración. ¿Usted, hermano, de verdad cree que eso es una búsqueda de Dios? ¿O eso es realmente buscar a Dios? Estamos todos de acuerdo que no es así, ¿verdad? Ok, veamos lo que dice la palabra del Señor. Hoy día es cierto que muchos buscan a Dios por problemas, hay gente que busca por sanidades, gente que se siente sola, hermano, busca a Dios. Por salvación, obviamente, y por conveniencia. Hay mucha gente que busca a Dios por conveniencia, por tratar de sacar alguna ventaja en esa búsqueda de Dios. Pero realmente, hermano, mire, el verbo que se utiliza acá es el verbo buscar, obviamente, es el verbo darach del hebreo. El verbo darach en el hebreo significan tres cosas. La primera, buscar, obviamente. La segunda cosa que significa es consultar. Consultar. Y la tercera es seguir, que es la que más cuesta. Entonces, tenemos acá una palabra que el Espíritu Santo nos muestra que el rey Usías buscó a Dios. Entonces, lo buscó, lo consultó y lo siguió, hermano. No tan solamente lo buscó, ¿ya? Entonces podemos ver la magnitud de esa búsqueda. Por eso el Espíritu Santo pone esas palabras precisas. Versículo 5, y en estos días, en que buscó a Jehová,
Él le prosperó. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sigamos entonces. Otra cosa interesante, hermano, que vemos acá es que hay una prosperidad condicional. ¿La ve usted? Yo la veo. ¿Cuándo prosperó el rey? Cuando lo persistió en buscar. Ya dijimos que buscar era buscar, consultar y seguir. Veamos algunos ejemplos, hermano, porque la Biblia está llena de ejemplos de esto. Traté de buscar en los reyes, hay bastante información al respecto, así que vamos a ver, hermano, Segundo de Crónicas 19:3, que está ahí al ladito. 19:3, fíjense el detalle de las palabras. 19:3 dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hay una disposición de buscar a Dios. ¿Se entiende? Sigamos entonces con los ejemplos. Esdras 6:21. Esdras 6:21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos, fíjese, que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Dios, para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que hicieron antes de buscar a Dios? Se apartaron de las inmundicias. Y el tercer ejemplo está en 1 de Crónicas 22:19. Y aquí nos vamos a encontrar con David, otro rey de Israel, un modelo para nosotros. 1 de Crónicas 22:19. Estaba en segunda, perdón. 1 de Crónicas 22:19. Dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Tenemos dos cosas acá. Poner vuestros corazones y vuestros ánimos. Para buscar a Jehová, a Dios, nosotros también tenemos que tener ánimo. Tenemos que hacerlo de una manera animosa. ¿Ya? Entonces tenemos tres ejemplos donde nos hablan de que básicamente, hermano, el buscar a Dios no es algo sobrenatural, es una decisión. Ánimo, disponer y apartarme. Son los tres ejemplos que acabamos de ver. Hermano, si yo quiero buscar a Dios realmente, puedo venir a la iglesia, puedo orar, puedo leer la Biblia, pero si no tomo la decisión de buscar a Dios, no sirve de nada. Hermano, el corazón, disponer el corazón en la búsqueda de Dios. ¿Ok? Sigamos adelante. Prosperó. Uy, ¿a quién no le gustaría prosperar, por cierto? ¿A quién no le gustaría ser próspero? Tener plata, tener mucha plata, tener muchas cosas. Pero hermano, tampoco la prosperidad no necesariamente tiene que ver con el dinero o con las posesiones. De hecho, no tiene nada que ver. Y es lo que vamos a ver ahora también con este cristiano promedio, mirando el ejemplo del rey Usías. Volvamos nuevamente a 2 de Crónicas 26, versículo 5, hermano. Hasta que, aunque sea repetitivo, tenemos que entenderlo. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Qué se le viene a la mente a usted con prosperidad? Uy, debe haber tenido mucha plata, este rey debe de haber ganado mucha plata. Le debe haber ido súper bien, igual que a nosotros. Igual que a nosotros, hermano. Pero la verdad, hermano, que nosotros cuando revisamos el contexto de este rey, nos dimos cuenta que era un rey que partió de la nada. ¿Se acuerdan al comienzo los versículos que leímos? Partió en ruinas este rey. En ruinas y sin dinero. Porque le robaron todo por culpa de su padre. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar de que prosperó si partió de cero? La Biblia nos dice, buscó a Jehová
y mientras lo buscó, fue prosperado. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo prosperó este rey y para sacarnos de la mente el hecho de que la prosperidad tiene que ver con las lucas, con el dinero, con la plata. Vamos a ver de qué manera Dios le prosperó. Y hermanos, esto lo tenemos que aprender y sacarnos de la mente de que la prosperidad es solamente el bolsillo, porque no es así. Versículo 6, y vamos a leer hasta el 15. Versículo 6 dice, ojo, miren, de esta forma fue prosperado el rey Usías. El 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. En algún momento de lo que acabamos de leer, ¿aparece la plata? ¿Aparece el dinero? No, recuerden hermanos, este rey partió de cero y en ruinas. Por eso es interesante el detalle que nos muestra el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas de cómo fue prosperado. Fama, por ejemplo, poder, mucho ganado, dice. Fue amigo de la agricultura, hermano. No era un rey que solamente daba órdenes, sino que estaba metido en el tema. Era amigo de la agricultura. Mucho ganado. ¿De dónde sacó ese ganado? Prosperidad de Dios, hermano. Prosperidad. Tenía muchos guerreros preparados. No solamente tenía un ejército. Estaban preparados. ¿Quién o qué gobierno quisiera tener un ejército no tan solo en número, sino que preparado? Eso es lo que dice el Espíritu Santo acá. ¿Qué más? Armamento. Obras de ingeniería. Versículo 15. Fíjese el detalle, hermano, lo que dice. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces vemos un rey que partió de cero, de la nada, y que el Espíritu Santo nos muestra que ya se hizo poderoso, altamente poderoso. Fue prosperado. ¿Cuándo fue prosperado, hermano? Cuando buscó a Jehová, cuando persistió en buscar a Jehová. Entonces acá nos damos cuenta que hay una condicionalidad para la prosperidad. Hermano, el primer mensaje, o sea, más que eso, la primera enseñanza, hermano, o una de las tantas que hemos sacado ahora, es que si usted quiere prosperar, hermano, usted tiene que buscar a Dios. Así, tal cual. No espere que le caigan las cosas del cielo porque eso no va a pasar. Usted que quiere ser prosperado, y no me refiero a lo económico, me refiero a una vida plena, me refiero a una vida familiar plena, a que todo me salga bien. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de ello, para que no se nos vaya la idea de que la prosperidad tiene que ver con lo económico. Ese es un mito, es algo que es del diablo, hermano.
Hay muchas, hoy día incluso a esta misma hora pueden haber iglesias que están enseñando la doctrina de la prosperidad, donde a usted le piden plata para que usted sea doblemente prosperado. ¿Es verdad o no? Lo vemos. Nos reímos de eso, ¿cierto? Como bíblicos bautistas nos reímos de eso. Sigamos adelante, hermano. La prosperidad es condicional. Si yo quiero ser prosperado, tengo que buscar a Jehová. ¿Cómo lo busco? Buscarlo, seguirlo y consultarle. Y todo tiene que ver con la Biblia. Si usted se fija bien, todo tiene que ver con la Biblia. Sigamos adelante. Veamos un ejemplo muy particular. Génesis 39:2. Para mostrarle que en la pobreza, aún en la pobreza, podemos ser prosperados. Génesis 39:2. Vamos a ver a José acá. Génesis 39:2 al 3. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Primera cosa, era un esclavo, no tenía nada. Nosotros hemos visto las películas de los esclavos, cómo son, cómo los tienen. No tienen nada, no tienen nada. Y aún así, la Biblia nos muestra que José era un varón próspero. ¿Cómo lo explicamos eso? Todo le salía bien, bien Rosemary, muy bien. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Acá tenemos un ejemplo clarito de lo que es la prosperidad, hermano. Que todo nos salga bien. Tener éxito en todo lo que hacemos. Si yo tengo un proyecto, que sea exitoso, que me salga bien. Si tengo un plan de familia, que me salga bien. En el trabajo, que me vaya bien. En la iglesia, hermano, si yo quiero hacer algo, si quiero enseñar la palabra de Dios, si yo quiero liderar un ministerio, que me salga bien. Eso es prosperidad. Pero es condicional, recuerda. Sigamos adelante entonces. Habíamos dicho que estábamos hablando de un cristiano promedio. El cristiano promedio prospera cuando busca a Dios. ¿Ok? Vamos nuevamente a nuestro capítulo, 2 de Crónicas 26, y vamos a ver cómo termina el versículo. El versículo 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, ya lo vimos, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hermano, ¿qué le pasa al cristiano promedio cuando se hace poderoso? Cuando se ve prosperado, cuando ve que todo le está saliendo bien. ¿Qué le pasa al cristiano promedio? Lo hemos visto en las clases de escuela dominical. ¿Qué le pasa? Se enaltece. Y ese es el segundo punto. El cristiano promedio se enaltece. Cuando ve que está siendo ayudado, cuando se ve con éxito, lo primero que le pasa al cristiano promedio, se enaltece y cae en una soberbia. Y esto no lo puede negar nadie, hermano. Cualquiera de nosotros en alguna medida nos ha picado el bichito de la soberbia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Satanás cayó con este mismo pecado y es el instrumento que más ocupa para botarnos a nosotros, metiéndonos el bichito de la soberbia. Vamos a ver cómo fue la caída de Satanás. Vamos a Ezequiel 28, 17. Vamos a ver exactamente las mismas palabras que hemos visto con Usías, las vamos a ver acá en este versículo. ¿Qué es lo que dice? Ezequiel 28, 17. Fíjese cómo parte el versículo. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos, Satanás cayó por lo mismo, se enalteció su corazón. Tal cual como vamos a verlo ahora con Usías.
Volvamos a Segundo de Crónicas 26 para seguir leyendo nuestras lecciones aprendidas. 26, versículo 16, hermanos, del 16 al 18. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y qué es lo que podemos ver acá, hermano? Un creyente promedio que parte de cero, empieza a prosperar, en la búsqueda de Dios empieza a prosperar, llega hasta un punto donde se hace altamente poderoso y se enaltece y se va al suelo. El versículo, fíjense lo fuerte del versículo, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón, se enalteció para su ruina, no para la ruina del reino, para su ruina. ¿Ya? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué es lo que podemos ver acá, hermano? Que el cristiano promedio se enaltece para su ruina. Cuando nosotros nos estamos sintiendo ya poderosos, que nos va bien en todo, no, en la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo, me está yendo bien económicamente hablando, dentro nuestro, hermano, Satanás empieza a trabajar en nuestra soberbia. Y ahí es donde hay que tener cuidado, hermano. Acá el versículo nos dice que se enalteció para su ruina. Y ya vamos a ver de qué forma fue su ruina. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Para su ruina, y se rebeló contra Dios. O sea, no fue tan liviano. O sea, no, si yo no soy tan soberbio, cuando me creo el poderoso, no es que me quiera rebelar contra Dios. Hermano, el enaltecerse es rebelarse contra Dios. La soberbia, hermano, es un pecado que va contra Dios. La soberbia es rebelarse contra Dios. ¿Ok? Ya lo decíamos, la soberbia es uno de los pecados que más ocupa Satanás para hacernos caer. Así que aquí los líderes y toda la gente que tiene buen testimonio, los líderes, no los líderes de los maestros de escuela dominical, pastor, los diáconos, no esos líderes, me refiero a cada uno de nosotros como líderes, tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás anda como león rugiente tratando a quien devorar, buscando a quien devorar. Entonces, cuidado con eso, hermano. Sigamos. ¿Qué pasa cuando nos enaltecemos? El cristiano promedio, ¿qué pasa cuando se enaltece? Salimos de los principios bíblicos, es lo primero. Nuestro corazón ya está con soberbia y nosotros ya nos salimos de los principios bíblicos. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver acá en Usías. ¿Qué es lo que hizo Usías? Entró a quemar incienso. Los únicos que podían quemar incienso, hermanos, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Usías, ¿qué era? Rey. Entonces podemos ver de una que se rebeló contra Dios porque trató de hacer lo que quiso. ¿Ya? Y eso es una de las cosas o uno de los resultados de la soberbia. Cuando uno está soberbio, cuando uno se enaltece, uno quiere hacer lo que uno quiere. ¿Cierto? No, yo puedo hacer esto, nos creemos tan poderosos, hermanos, que creemos que podemos hacer lo que queramos. ¿Ya? Tal como lo hizo Usías. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver? Versículo 18. Préstele atención, dice. 17 y 18, dice. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Vimos que cuando alguien está con soberbia, el cristiano promedio, cuando está con soberbia y está enaltecido, primero no hace caso a la palabra del Señor, hace lo que quiere, rompe los principios bíblicos, comienza a hacer lo que quiere y comienza a pecar, por supuesto. La segunda cosa que hace el cristiano promedio enaltecido es que no escucha las advertencias.
ni el consejo. Hermano, al cristiano promedio siempre se le va a acercar a alguien más mayor, más sabio, su amigo, quien sea, y le va a decir, oye, ten cuidado lo que te va a pasar. Estás tomando una actitud distinta, ten cuidado. ¿Y qué es lo que hace el cristiano promedio? No, si qué me va a pasar, yo puedo hacer lo que quiera. No, estáis mal, no te encuentro razón. El cristiano promedio no toma en cuenta las advertencias, ni los consejos. Fíjense lo que le dijeron los sacerdotes a Usías. Versículo 18 dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, fíjense, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Le dijeron, le advirtieron, y aún así el cristiano promedio, o Usías, no hizo caso. Versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, o sea, no hizo caso, ¿cierto? Tenía 81 sacerdotes diciéndole lo contrario, que no quemara incienso. Pero el versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces podemos ver que Usías y nuestro cristiano promedio está tocando cada vez más fondo. Se salió de los principios bíblicos, no escuchó advertencias y por último se airó, dice la Biblia. Si nos ponemos a pensar un poco, hermanos, qué nos pasa a nosotros los episodios de soberbia que hemos tenido nosotros como cristianos no promedios, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que este es un modus operandi, o más que un modus operandi, es un manual de los acontecimientos que vienen cuando un creyente se enaltece. Es calcado. ¿Ya? Nosotros lo podemos ver por las actitudes, porque son justamente estas mismas actitudes. Se sale de los principios bíblicos, no escucha las advertencias, como Usías, y se aira, se enoja. ¿Ok? Entonces podemos ver que el cristiano promedio prospera cuando busca a Dios. Después podemos ver que el cristiano promedio cuando prospera se enaltece. Y por último, hermanos, el cristiano promedio cuando se enaltece es humillado. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar la mayor atención, porque hasta acá podemos echar pie atrás. Podemos evitar esa humillación. El cristiano promedio, por supuesto. Leamos el versículo del 19 al 23. Dice, ojo con la historia, hermano. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Podemos ver que ya incluso la caída fue hasta el sepulcro. ¿Qué es lo que es la lepra, hermano? ¿Cuadro de qué es la lepra en la Biblia? Nosotros lo sabemos. Es un cuadro del pecado. Este rey fue humillado de tal manera que murió como un pecaminoso, que murió con lepra. ¿Ya? Cuando nosotros
hermanos, o mejor dicho, cuando el cristiano promedio es humillado, es a causa del pecado de soberbia, de enaltecernos, es lo que podemos ver acá. Y lo peor, hermanos, es que cuando somos humillados, o el cristiano promedio es humillado por causa de su soberbia, el pecado es público. Este rey le brotó la lepra en la frente, dice la Biblia, y en vista de 81 sacerdotes. O sea, no fue un pecado, no fue una humillación personal, sino que fue una humillación pública. Y ese es el resultado del pecado de la soberbia, una humillación pública. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando somos humillados de esta manera? Nos apartamos de Dios y vivimos apartados de Dios y de todos. ¿Por qué este rey lo sacaron? Veamos el versículo mejor. Dice, versículo 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Ya vemos, fue un pecado público. 81 sacerdotes, hermanos, fíjese, póngase en la escena. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Bien, versículo 21. Y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, o sea, fue pecaminoso hasta el día de su muerte. No hubo arrepentimiento, si lo hablamos a nivel de cuadros. Hasta la tumba fue leproso. ¿Qué le pasa al cristiano promedio cuando es humillado? El cristiano promedio, hermano, se va de la iglesia cuando es humillado o cuando está fuera de los principios bíblicos. Se va de la iglesia, y no me refiero a esta iglesia. El cristiano que es humillado, el cristiano promedio humillado, se va al mundo. No me refiero a esta iglesia, se va al mundo. ¿Ok? Se olvida que es un creyente, se olvida que es un salvado, se olvida que es un hijo de Dios, se olvida de la Biblia, se olvida de Dios y deja de buscar a Dios, por lo tanto se va al mundo. ¿Ok? Vida apartado. Y lo último, versículo 23, dice, y durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Leproso es, pecador es. Hermano, es fuerte leer este capítulo, ver cómo iba tan bien este rey y que llega a un punto tal donde empieza a caer, pero a toda velocidad, hermano. Es terrible, pero más terrible, hermano, es cuando nosotros como creyentes nos pasa exactamente lo mismo. Comenzamos bien, comenzamos buscando a Dios, Dios nos prospera, luego nos enaltecemos, hermano, y terminamos siendo humillados. Terminamos siendo humillados con un pecado público, que todos saben que sufrimos pecado de soberbia y terminamos mal. ¿Ok? Un dato anecdótico, hermano, dentro de la arqueología bíblica, hace un tiempo atrás encontraron el epitafio de Uzías. ¿Ustedes saben lo que es un epitafio? ¿Todos saben lo que es un epitafio? Un epitafio es la lápida. Es una lápida, no sé si han visto las películas donde aparece la lápida, no sé, Matías Seguel fue un buen cristiano, se portó bien, fue buen hijo, buen padre, etcétera, vivió del tanto hasta el tanto. Ese es un epitafio. Hace un tiempo, la arqueología bíblica, que es una rama que estudia la arqueología bíblica, obviamente, encontró un epitafio de Uzías. ¿Y saben lo que decía el epitafio de Uzías? Dice, los huesos de Uzías, rey de Judá, descansan aquí, no abrir. Interesante, ¿cierto? No abrir. Y nos podemos dar cuenta acá, hermano, que fue tal la destrucción o la ruina de Uzías que ni siquiera querían tomar los huesos de este rey. Era leproso. Yo imagino que la lepra muere después de que el cuerpo muere o se come, qué sé yo. Pero quedan los huesos. Se come el cuerpo, la lepra, los gusanos. Pero los huesos quedan, hermano, ¿cierto? Durante un tiempo. Lo interesante es que el epitafio de Uzías dice, los huesos de Uzías, rey de Judá, descansan aquí, no abrir.
Interesante, ¿cierto? Y esto usted lo puede comprobar, puede meterse a internet y puede darse cuenta de que existe, que no estoy mintiendo, digamos. ¿Ya? Y como conclusión, hermano, para ir cerrando este mensaje, podemos sacar algunas cosas en limpio, bastantes cosas en limpio. Podríamos tener bastantes estudios al respecto de este capítulo. Hay muchas cosas que podemos sacar de esto, ¿ya? Pero estamos enfocándolo respecto al cristiano promedio y cómo cae el cristiano promedio. Y como conclusión, podemos decir que todavía estamos a tiempo de no ser un cristiano promedio. Nosotros no deberíamos ser un cristiano promedio, un cristiano que anda con la mala gana, un cristiano que realmente no quiere buscar a Dios. Esa es la palabra. Nosotros podemos dejar de ser un cristiano promedio, hermano, en la medida que nosotros persistamos en buscar a Dios. Pero no de la manera que nosotros ya que creemos antiguamente que era, o lo distinto que hemos visto ahora. Por ejemplo, buscar a Dios era buscarlo en la Biblia, consultarlo en la Biblia, en oración, hermano, tener una vida de oración y seguirlo. Eso, hermanos, hace toda la diferencia. El seguir a Dios hace toda la diferencia, hermano. Vivir en prosperidad, que todo lo que hagamos nos salga bien. Vamos a Salmos 1, hermano. Vamos allá. Salmos 1, del 1 al 3. Me gusta este versículo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y todo lo que hace prosperará. ¿Dice algo de plata? No dice nada de plata. Todo lo que hace prosperará. Cuando buscamos a Dios, buscamos, consultamos y seguimos. Sigamos. Hermano, y si usted está pasando por una etapa así, usted se siente que se está enalteciendo, o siente que tiene un bichito acá que dice: no, si tú soy el mejor de todo, tú podías hacer esto, podías hacer este otro. Cuando tengamos ese bichito, que es Satanás, ya lo sabemos, veamos lo que hizo Roboam. Vamos a ver este ejemplo, 2 de Crónicas 12, del 5 al 7. Por eso yo les decía que estamos a un paso de echarnos para atrás y no ser humillados. 2 de Crónicas 12. Otro rey. Hemos nombrado como 4 reyes ya. Lecciones aprendidas, recuerden. 2 de Crónicas 12, del 5 al 7, dice: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, fíjese, dejaron a Jehová, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué dice? Se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Hermanos, si usted siente que se está enalteciendo, siente que está en pecado de soberbia, todavía se puede humillar. Todavía hay un margen para poder arrepentirse. Según lo que dice acá, y fíjense, versículo 7, Jehová ve nuestra humillación. Dice, versículo 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, ¿qué es lo que hizo? Echó para atrás el plan. ¿Correcto? Otra cosa más, como conclusión, cualquiera que no está buscando a Dios también es un soberbio. No tan solo la persona que
que se siente con una alta estima o que está enaltecido. Un soberbio, hermano, es una persona que no busca a Dios también porque dice, yo no necesito a Dios. Si tú, hermano, estás pasando eso, si tú crees que no necesitas a Dios, también eres un soberbio. Y también tienes la oportunidad de arrepentirte. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16, 18. Este ya es conocidísimo este versículo. Proverbios 16, 18. Hasta de memoria lo sabemos, pero ¿realmente entendemos lo que hay detrás de este versículo? Dice, versículo 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto es exactamente lo que vimos con Usías. Antes de ser quebrantado, ¿qué es lo que le vino? La soberbia. Se enalteció su corazón. Hermano, tomémoslo como enseñanza para nosotros. Cuando sintamos que estamos soberbios, entendamos que el siguiente paso es el quebrantamiento. La humillación, como lo vimos acá con Usías. Proverbios 18, 12, para confirmar la idea. Otra vez lo mismo, dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando nos creamos los más poderosos, que el Señor me bendice, que yo tengo las cosas que tengo, porque yo me las he ganado con mi esfuerzo, cuando empecemos a creer eso, hermano, sepamos que viene el quebrantamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermanos? Humillémonos antes de tiempo, antes de la caída. Humillémonos, hermanos, y busquemos a Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 2 de Crónicas 12 y nos vamos a quedar con eso. 2 de Crónicas 12. Del 5 al 7. Aquí tenemos una oportunidad, hermano, para humillarnos, para arrepentirnos de nuestro pecado de soberbia. 12, del 5 al 7, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Si nosotros, hermanos, dejamos de buscar a Dios, si nos olvidamos de Dios, usted ya sabe, nos apartamos de la Biblia, no venimos a la iglesia, no oramos y dejamos de tener una comunión con Dios, eso es dejarle. ¿Ya? No crea que porque usted piensa en cosas de Dios, o tiene un lenguaje de cristiano, o escucha música cristiana, o se comporta como cristiano, no crea que eso es buscar a Dios. No creamos eso. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? Se humillaron. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros, pensar, hacer un autoanálisis, ver las lecciones aprendidas que hemos visto ahora y humillarnos. Si no estamos buscando a Dios, humillarnos. Si estamos pasando por pecado de soberbia, humillarnos. Porque Dios puede detener su mano. Versículo 6 nuevamente. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y Dios es tan justo, hermano, es tan justo que es capaz de evitar una ruina para nosotros si es que realmente nos humillamos. Versículo 7 dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Justo es Jehová. Estamos a tiempo, hermano, podemos humillarnos y podemos tomar todas estas lecciones aprendidas y comenzar a buscar a Dios. Si es que no lo estamos haciendo. Recuerde, buscar a Dios es buscarle, consultarle y seguirle. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano.
Hermano, que Dios bendiga su palabra, que nos pueda quedar como lección aprendida y sepamos que tenemos, si estamos pasando por pecado soberbia o no estamos buscando a Dios, tenemos una oportunidad de humillarnos ante Dios. Justo es Jehová. Oremos, hermano. Señor mi Dios, Padre Celestial, doy gracias por este día, Dios mío, gracias por tu palabra, Dios mío, que nos muestra ejemplos de reyes, Señor, de personajes que están en el Antiguo Testamento, los cuales podemos aprender de ellos, podemos sacar varias conclusiones, sacar varias lecciones aprendidas, Señor. Sin duda están escritas para nuestra enseñanza, como dice Romanos. Ayúdanos, Señor, a realmente ponerla en práctica estas lecciones aprendidas. Ayúdanos a buscarte, Dios mío, de corazón, como dice tu palabra, no solamente con cosas vanas, Señor, de la boca para afuera, sino que ayúdanos a seguirte, Dios mío, ayúdanos a consultarte, Señor, ayúdanos a evitar el pecado de la soberbia, Señor. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de la soberbia, Señor, como es la ruina, Padre Celestial, y te pido que nos ayude, Señor, nos proteja, Padre Santo, que si es que estamos pasando por soberbia, Dios mío, o estamos dejando de buscarte, Dios, te pido que nos ayudes a enmendar nuestro camino, a poder dar un giro de 180 grados, Señor, y poder rectificar lo mal que hemos hecho, Dios mío. Te pido ahora por toda la congregación, Señor, que nos despidas bien a nuestros hogares, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, porque sin duda nunca vuelve vacía. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.